llevar en este equipo. Voy a hacer una breve oración para comenzar. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Gracias por este día que nos das. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias porque nos has provisto con tu manto. No nos dejas ni un momento. Tu providencia no nos abandona. Gracias también porque a veces también permites adversidades y en esas adversidades tú nos purificas y nos das la fuerza de tu espíritu para soportarlas, superarlas y salir fortalecidos. Te pido bendigas a las personas que se encomiendan a nuestras oraciones en sus necesidades. Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Un placer saludarlos. Déjenme ver quién anda por aquí. Eh, eh, un saludo, Pedro Roldán, Alicia, Betty, Evelia, Heidi, hermana Paulina, hermana Patricia, hermana Columba, hermana Blanca, Jess, José Roberto, José Ignacio, Juan Carlos, Juan Pablo, Marisela, Mari, Rosy, Oscar García, Sandra, y son los que me aparecen con nombre, Iracema del Val. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, un placer saludarlos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Déjenme acomodo mi pantalla. Dejar de compartir. Ahora vuelvo a compartir, pero en pantalla completa. Muy bien. Antes de comenzar, mis queridos hermanos, ¿alguien quiere hacer un comentario acerca de lo que vimos la semana pasada o ya comenzamos directamente la clase de hoy? Admitir. Muy Yo tengo una pregunta, profesor. Venga, mi estimado, fíjate que me aparece en tu nombre, dice usuario de Zoom, pero no me aparece tu nombre. Mi nombre es Marcos, pero no sé, no sé por qué no aparezca. Quizás cuando registraste tu cuenta o cuando entres, a lo mejor tienes que registrar tu cuenta. Es un tema nada más de poner un nombre de cuando entras. Ok, ok, muy bien. Adelante, Marcos. Sí, es que hace 8 días, maestro, tuve un poquito de problemas para entrar a la clase Sí, y no apunté. Cuando estaba hablando de las falacias, nomás entré en donde alcancé a ver que dijo falacia ad populum, pero antes no tuve ninguna. Cuando tenga la chancita nomás para que me... bueno, sí, le doy una repasadita muy rápida. Bueno, No las explico, pero le damos una pasadita muy, muy muy bien, rápida. muy bien. La primera que habíamos dicho antes de esa era la de petición de principio, falacia de petición de principio, y es la de querer justificar algo tomando como referencia lo que quiero yo demostrar. Entonces esa es la falacia de petición de principio. Ok, Después, ya a partir de esa vino la de ad populum, es decir, ok, a eso lo fue lo que, único que me faltó. a lo que diga el pueblo, lo que diga la mayoría, que no siempre está correcto. Bueno, suele Ok, suceder que no está correcto. Muy ok, bien. gracias, gracias, Nos profesor. habíamos quedado en cómo el ser humano, desde que fue creado por Dios, es un ser religioso. Y habíamos visto cómo cómo evolucionaba la religión en la humanidad, empezando por el nivel más básico, que era el animismo, es decir, pensar que las cosas de la naturaleza estaban animadas por algún tipo de Dios. De ahí brincamos al politeísmo, y eventualmente se llegará al monoteísmo. Bueno, de eso se pasará al enoteísmo. No lo puse por aquí. El enoteísmo es la creencia de que
hay muchos dioses, pero solo uno es el Dios poderoso. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era enoteísta. Ellos creían que había muchos dioses, Baal, la diosa Istar o Astarte de los babilonios, y creían que esos eran dioses, pero solamente había uno que era el todopoderoso, Dios de los ejércitos, su Dios de ellos, el Dios de Israel. Por supuesto, Dios los irá educando y les dirá, no, los demás dioses ni existen, solamente hay uno. Bueno, también habíamos hablado de cómo la humanidad, en particular en la región de Mesopotamia, en la región de lo que en la historia se conoce como los sumerios, y que es la región precisamente de donde nace o de donde sale Abraham, hubo un desarrollo religioso enorme, poderoso. Aquí yo les puse algunos ejemplos de dioses mesopotámicos de esa región, de la zona del río Tigris, el río Éufrates. El de la izquierda es el dios Moloch, al que se le ofrece bebés como en sacrificio. Ese es lo que se le sacrifica a Moloch. El de en medio es una versión del dios Baal, y la de la derecha es la diosa Astarte o Istar. Permítanme, déjenme admitir a los demás. Una diosa de fertilidad y cosas similares. Por eso a Istar siempre van a ver que los babilonios la dibujan muy curvilínea y voluptuosa, símbolo de fertilidad y todo eso. Muy bien. También habíamos visto que para estos dioses, claro, los babilonios fueron una de las primeras, quizás la primera civilización, no los babilonios, para ser más riguroso, los sumerios. Los babilonios ya son una civilización muy posterior a los sumerios. Bueno, los sumerios no fueron quizás la cuna de la civilización, pero muy a la par de ellos, el fenómeno religioso surge también en Egipto. Pero en Babilonia tuvo una expresión muy fuerte, y yo les comentaba, vean eso que ven ahí, es un sigurat. Los sigurats eran los templos dedicados a los dioses mesopotámicos. Estos sigurats se estima que lograban tener alturas cercanas a 40 metros de altura, cosa que para la época, estamos hablando de hace más de 4.000 años, para una persona que no vivía en Mesopotamia, de un pueblito, pues veía y vivía en una chocita, esta cosa de 40 metros le debió haber parecido una torre que llegaba al cielo. Y algunos especulan que estas construcciones fueron la inspiración para que en el libro del Génesis quedara marcada la Torre de Babel. Para ese tiempo, construir con ladrillo era una de las tecnologías más avanzadas, porque en esta región del desierto no hay muchas piedras. Entonces, más bien lo que hay, se construía era con ladrillo. Muy bien, ahí tenemos una zona arqueológica donde en Irak, hay los restos de algún sigurat. Ahí está una representación artística de cómo pudo haber sido un sigurat a escala normal, y vean ahí ponen un ser humano de cómo eh, pudo haberse visto desde fuera. Ahora, este fenómeno de la religiosidad requirió que cada una de estas culturas tuviera sus propios hombres sagrados, hombres dedicados a ser el canal de la comunicación con la deidad. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando a estos hombres sagrados egipcios. Creo que es fácil identificarlos, por ahí se ven los jeroglíficos. Estos son sacerdotes egipcios. Pero no solo esto, miren, aquí tenemos a un grupo de sacerdotes sumerios rindiéndole culto a un dios sumerio. Los tres hombres que ven a la izquierda son tres sacerdotes sumerios, y el de la derecha es un dios que ahorita les voy a decir su nombre. No solo ellos, miren, de la época griega, aquí tenemos una sacerdotisa griega. Y este fenómeno evidentemente no sucedió solamente de aquel lado del mundo, en Asia y en Europa. Aquí, por supuesto,
también sucedió en estas regiones que hoy habitamos. Aquí tenemos una representación tomada de un códice azteca, pero ya de tiempos de la conquista española, donde un sacerdote mexica pues está intentando agradar a Dios, le está sacando el corazón calientito al tipo que está ahí, y una vez que se lo sacó, pues ya se le ofrenda a Dios, ¿no? Porque pues Dios pedía corazones. Bueno, el fenómeno religioso es en el ser humano una tendencia natural. Toda sociedad humana parece ser, incluso las que han tenido muy poco contacto con las civilizaciones actuales, tienen conceptos religiosos. Parece que el sentimiento religioso es algo inherente al ser humano. Miren, aquí tenemos sacerdotes mayas, también teniendo su práctica, su culto a su concepto que ellos tenían de Dios. Estas religiones naturales que vimos, si bien son una expresión de la necesidad humana de explicar todo cuanto existe y llenar su necesidad espiritual, también eventualmente desembocaron o evolucionaron a, a graves desviaciones humanas, sacrificios humanos, sacrificios de bebés, abusos sexuales, abuso de todo tipo de rituales sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien estas religiones contenían, vean cómo dice ahí, si bien contenían semillas de verdad, también devenían en graves desviaciones morales, incluso desviaciones para la ley natural, ya no para la ley de Dios, sino para la más básica ley natural. Eh, por esa razón, no es de extrañar este evento cuando San Pablo llega a la ciudad de Atenas y habla en el Areópago. ¿Recuerdan este evento? El libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a recordarlo, lo tengo aquí, vamos a leerlo. En aquel tiempo, San Pablo se dirigió a las personas, a los pensadores que estaban en el Areópago griego, pero en la región de Atenas, y Pablo de pie, Hechos 17, capítulo 17, 22. Pablo de pie en medio del Areópago dijo: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. Me detengo un momento. Ciertamente aquí Pablo pues está haciendo una exageración porque les está intentando dar por su lado. Ustedes son los hombres más religiosos. Seguramente había otros hombres, otras civilizaciones también tan religiosas, pero San Pablo está dirigiendo el discurso para llamar la atención. En efecto, versículo 23, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Me detengo a un paréntesis, yo me quiero imaginar esta escena. Los griegos, al haber conquistado un imperio enorme desde Alejandro Magno, al haber llegado hasta la India, tuvieron contacto con la enorme y vasta religiosidad hindú, quizás hasta un poco con la filosofía china, no, eso no lo sé, pero también pasaron por todo Mesopotamia y por toda la región de la Asia Central, lo que hoy es Turquía, toda la región de Mesopotamia. Entonces, los griegos, para época de Pablo, tenían un panteón. Panteón significa colección de dioses, un panteón muy grande. Y tenían, yo creo que dioses para todo. Pero los griegos se preguntaban: ¿le estamos dando culto a todos los dioses o se nos habrá olvidado alguno que sea importante? Por si acaso hicieron un altar sin Dios y le pusieron el nombre: al Dios desconocido. No vaya a ser que se nos haya olvidado y se enoje ese Dios, ¿no? Bueno, continúo. Vers Versículo 23. Al Dios desconocido. Ahora, dice Pablo, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo
y todo cuanto hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque el Señor del cielo porque él es el Señor del cielo y de la tierra. Es decir, está contraponiendo el Dios todopoderoso que Pablo les quiere enseñar con el concepto de dioses de los griegos. Versículo 25. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo. Me detengo un poco. Los griegos tenían un concepto de la deidad algo humano, antropomorfo. Zeus, un dios griego, a veces tenía necesidad de tener relaciones sexuales con mujeres humanas. San Pablo está contraponiendo y diciendo, el Dios que les vengo a anunciar no es un Dios que tenga las características de los dioses caprichosos que nos hemos inventado, ¿no? Por eso, versículo 25, tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo género humano para que abrite sobre toda la tierra y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras. Y vean, esta parte a mí me impresiona de San Pablo. Versículo 27, para que ellos, ¿a quién se refiere? A todos los pueblos de la humanidad que tienen conceptos de Dios, busquen, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él, o sea Dios, no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, San Pablo reconoce que en la humanidad hay una necesidad legítima de Dios, y si bien no tienen la plenitud de Dios, Pablo que la tiene, claro que sí, ya conoce a Cristo. Permítanme aquí admitir, que están faltando. Ya. Pablo nos deja ver que en la humanidad Dios ha permitido que en las diferentes religiones del mundo se le busque, aunque sea a tientas. ¿Qué significa a tientas? Con los ojos tapados y tentaleando. Cuando vas con los ojos tapados y tentaleando, pues en unas de esas agarras lo que quieres, pero en otras de esas hasta te caes. En ese sentido, las religiones antiguas proveían a esos pueblos de un concepto de Dios que empezaba a llenar su corazón, pero también derivaba en perversiones y desviaciones de la ley de Dios y de la ley natural. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Estos diversos pueblos religiosos también tenían el concepto o la noción de sagrada escritura, es decir, tenían sus propios escritos sagrados. Vean, por ejemplo, aquí vemos 4 imágenes con 4 escritos sagrados. El de la izquierda es el código de Hammurabi, ahorita lo describimos. El que sigue es un fragmento de un papiro del libro de los muertos egipcio. Luego viene una tablilla en cuneiforme de Mesopotamia acerca de la epopeya de Gilgamesh, que narra algo parecido al diluvio. Luego a la derecha tenemos un fragmento de un códice del Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. Es decir, el concepto de escritura sagrada fue común en casi todas las civilizaciones antiguas. En específico, vean esta estela. En esta estela, que es el código de Hammurabi, se encuentran las 289 leyes de este código de Hammurabi. Entre muchas de ellas está la ley del talión. ¿Alguien sabe lo que dice la ley del talión? Ojo por ojo y, Diente por diente. y diente por diente. Bueno, ahí pueden ver ustedes a Hammurabi, es el que está de pie, recibiendo estas leyes, según directamente de las manos del dios Shamash, es decir, un dios que le entrega a un hombre en tablillas un código moral, un código de leyes morales y civiles. Vamos a ver la siguiente, este fragmento de un papiro egipcio
es del libro de los muertos egipcio. En este papiro está Osiris. Vean, Osiris es este dios con cabeza de chacal. Chacal es como un tipo de perro que sostiene en su mano una cruz Ang. ¿La alcanzan a ver? La cruz Ang, esa como circulito, como forma de cruz. Esa cruz significa la vida, la fertilidad. O sea, quiere decir que ahí Osiris es el que controla la vida. Y vean cómo está pesando en una balanza un corazón. Es el corazón del sacerdote Junefer y lo está pesando contra una pluma. La pluma está aquí y es la pluma de la verdad. Y dice aquí, Anubis con cabeza de chacal pesa el corazón de el sacerdote Junefer contra la pluma de la verdad en la balanza de Maat. Luego ven a la derecha, está Tot, este dios egipcio con cabeza de ibis. El ibis es un ave. Con cabeza de ibis, anota el resultado, es como un juez, está anotando el resultado de lo que pesó. Si el corazón es más ligero que una pluma, Junefer se le permite pasar a la otra vida, pero si no, es devorado por esta criatura que combina tres cuerpos: cabeza de cocodrilo, cuerpo con patas de león y trasero de hipopótamo. Entonces, también ellos tenían su propio libro sagrado, ¿no? Los egipcios. Aquí tenemos otro libro, un fragmento de otro libro sagrado. Es una estela que es una tablilla y que habla acerca del diluvio, el diluvio universal, narrado en la epopeya de Gilgamesh, escrita más o menos para el año 2500 antes de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos me parece bien interesante. Es una imagen coloreada que se encuentra en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Esta es muy interesante porque pues, que ven ahí es la portada que hicieron los misioneros españoles cuando llegaron a la región maya para poder evangelizar a los indígenas maya. Querían conocer su cosmovisión, su religión, su sociedad y tradujeron el Popol Vuh al idioma español. Fue una de las primeras traducciones de un documento maya al español. Muy bien. Aquí no va a ser en esta clase, pero va a ser en la siguiente. Yo tengo que ser capaz de explicar a ustedes por qué razón para nosotros los escritos del Antiguo Testamento más los escritos del Nuevo Testamento, primero, son palabra de Dios. ¿Qué los diferencia de estos múltiples escritos, textos sagrados de otras civilizaciones? ¿Qué lo hace superior? ¿Y por qué nosotros, los cristianos católicos, consideramos que es palabra de Dios y depositamos en ellos nuestra confianza porque la iglesia así nos lo explica? Esto no será en esta sesión, va a ser en una clase posterior y por supuesto tenemos fuertes y poderosas razones, y razones me refiero a evidencia que hace sentido con la inteligencia para creer que lo que nosotros conocemos como Biblia es la manifestación de Dios, es Dios hablándonos, es la palabra de Dios. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Para poder empezar a tocar aquel tema, necesito hacer algunas pequeñas distinciones introductorias antes de empezar. Y las pequeñas distinciones que tengo que hacer son las siguientes. En este curso, ustedes me escucharán usar la expresión protestante. Esta expresión protestante, primero quiero aclarar que jamás la utilizaré en un modo peyorativo, como un insulto o como una forma de denigrar o discriminar a alguien que se adscribe a este grupo del cristianismo protestante. Jamás, bajo ninguna forma va a ser un insulto. Cuando yo utilice la expresión mundo protestante, me estaré refiriendo a estas comunidades que surgen
en el siglo XVI, a partir de una separación de la iglesia y que en el mundo se le conoce como el mundo de la Reforma Protestante, en la historia así se le conoce, y que hasta hoy nuestros días se extiende con una cantidad enorme de comunidades que se van dividiendo cada vez más. Cuando yo diga mundo protestante me referiré a todas estas comunidades, nunca con una acepción peyorativa o insultante, jamás. Es posible que a veces también me refiera a algún académico protestante. ¿Qué cosa es un académico protestante? Cuando yo utilice esta expresión me referiré a una persona con estudios serios en Sagrada Escritura, que además es parte de alguna universidad de prestigio, una persona que hace publicaciones en revistas indexadas de ciencia, ciencia bíblica, que tiene un prestigio que cuidar y que que comparte y verifica su información académica con otros pares académicos, no solo protestantes, sino también católicos. Este porcentaje de personas es un porcentaje ciertamente muy, muy pequeño. Son gente que podemos decir protestantes con una preparación y formación seria, y que ciertamente ellos a veces van en contra de sus propios descubrimientos, siguen siendo a veces protestantes, otros deciden hacerse católicos, pero que son gente seria. Luego, es posible que en algún momento también utilice la palabra pastor protestante. Cuando utiliza esta expresión es en contraposición de un académico protestante. ¿Por qué? Cuando yo me refiero a pastor protestante, me refiero a estos líderes de pequeños grupos que se denominan también a sí mismos cristianos, dirigidos por una persona que se autoproclama más o menos de manera espontánea como pastor de esa comunidad, de ese grupo, de esa iglesia, digámosle, pero que no tiene una preparación o entrenamiento formal, una formación académica seria. Para esto, quiero ponerles la siguiente imagen, que la tomé apenas ayer o antier de la página Actualidad Evangélica. Actualidad Evangélica es una página protestante, de noticias protestantes, y ellos hacen una descripción muy interesante, pero al mismo tiempo llamativa. Y dice lo siguiente: el 85% de las iglesias evangélicas están dirigidas por pastores sin preparación teológica o incluso, esto lo agrego yo, bíblica. A veces son personas espontáneas que se han sentido tocados por Dios. No juzgo su buena intención, yo no puedo juzgar los corazones, pero muchas veces es más un emocionalismo, un deseo de querer compartir lo que conocen de la palabra de Dios, pero muchas veces sin formación. A esto me estaré refiriendo con pastor protestante. En este sentido, también quiero contrastar que el pastor habitual, típico de la comunidad católica, es digamos, el pastor de barrio, es el sacerdote, el presbítero, que ustedes saben, desde el Concilio de Trento, tiene una formación exigente, rigurosa, no menos de 4 años de teología y no menos de 2 años, típicamente 3 años de filosofía, más su formación pastoral por 2 años en su diaconado, y si pertenece a una orden religiosa como jesuitas, los dominicos, la orden de predicadores de Santo Domingo, pueden llegar a tener muchos más años de especialización. En ese sentido, es importante decir que el pastor habitual de la comunidad parroquial católica es mucho más preparado que el pastor habitual de la comunidad protestante. Por, no lo digo como un insulto, aclaro, simplemente como una realidad, pero también esto presenta un problema. Al momento de interpretar o hacer un estudio bíblico, las conclusiones a las que se llega, no teniendo educación formal respecto al tema, pueden ser muy diferentes que a las que se llega teniendo educación formal. Luego, también a veces utilizaré la expresión
laico protestante o simplemente protestante. Y aquí me refiero a las personas normales, sencillas, como ustedes y como yo, que típicamente en al menos sociedades como la sociedad latinoamericana no es muy educada, no es muy formada, y a veces si el líder de la comunidad no es educado o formado o preparado bíblica y teológicamente, los errores o deficiencias que pueda tener en su formación las transmite a su comunidad en forma de herejías, en forma de desviaciones teológicas o incluso en forma de desviaciones doctrinales y morales. Y también en algún momento quizás haga referencia a fundamentalista. ¿A qué me estaré refiriendo con fundamentalista? Me estaré refiriendo a personas sin formación y preparación, ni siquiera la más básica o mínima, que toma los textos sagrados, la Sagrada Escritura, y con una interpretación a veces literalista, a veces simplista de las lecturas bíblicas, a veces sesgada en un versículo, sin contexto histórico, sin contexto geográfico, etcétera, saca doctrinas. Eso nos pasa también a los católicos, no es privativo del mundo protestante, hay fundamentalistas católicos. Pero el católico en su mayoría no es tan cercano a la Sagrada Escritura. Entonces hay más fundamentalistas bíblicos protestantes, porque están más, muchos, casi todos están unidos a la Escritura sin ninguna formación. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, mis queridos hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo Todo bien. excelentemente? Muy bien. Si no les parece mal, hasta aquí voy a dejar mi exposición del día de hoy y empezando la siguiente sesión, la próxima semana, con cómo se creó la Biblia. Le haremos un repaso brevísimo, sumamente breve, desde Abraham, cómo se fueron formando los primeros escritos, cómo se unen después los escritos del Nuevo Testamento y lo más importante, por qué y cómo creemos que eso es palabra de Dios. ¿Por qué? Si en las diferentes sociedades hay otros libros que también los consideran sagrados, ¿cuál es lo que diferencia de manera radical lo que nosotros conocemos como Sagrada Escritura? También quiero hacer una última división. Yo a veces me referiré al Antiguo Testamento como la Torá. Les voy a pedir por favor que tengan a la mano su Biblia, que saquen a su Biblia, la tengan a la mano y identifiquen la separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usualmente el último testamento, el último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías y el primero del Nuevo Testamento típicamente es San Mateo, el Evangelio de San Mateo. ¿Correcto? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya encontraron esa división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Ok. Sí, La mitad de atrás, digamos, lo que es Antiguo Testamento, los judíos no le llaman Biblia, le llaman a todo ese conjunto de libros que están atrás de Mateo, le llaman Tanakh o Tanaj. Si quieren, escríbalo, T-A-N-A. A veces se escribe el final con K de kilo o con J. Tanaj es correcto o Tanakh con K de kilo. Creo que Tanakh es más correcto y luego les explico de dónde viene este nombre. Eso se conoce como el Tanakh. Un judío, para fines de que le entiendan, le dirá Biblia, pero ellos no le llaman la Biblia. La Biblia es una expresión mucho más reciente y a mí, yo personalmente no me gusta ponerle a los libros, a la Sagrada Escritura Biblia, yo prefiero decirle la Sagrada Escritura o como está en la página del Vaticano, el libro del pueblo de Dios. Bueno, ahora les voy a pedir que en esa división del Antiguo Testamento encuentren el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando los hayan encontrado, me avisan, me hacen una seña, ¿listo? Ok. A esos 5 libros, los judíos se refieren como la Torá, T-O-R-A, la Torá, que traducido a nuestro castellano significa la ley. Y es para los judíos la sección más importante de toda el Tanaj.
es la parte más importante, la Torá. Entonces, cuando yo haga referencia al Tanaj, me estaré refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y cuando haga referencia a la Torá, me estaré refiriendo a la ley de Moisés o lo que le conocemos como el Pentateuco, para poder tener un lenguaje común de cómo nos vamos a ir evolucionando en el curso. ¿Todo bien? ¿Todo claro, mis queridos hermanitos? Sí, Si hubiera alguna duda, siéntanse en confianza, porque si no me preguntan nada, siento como que no se me entendió nada. Maestro, Adelante. la palabra Tanaj o Tanakh viene de... Ok, viene de lo siguiente. Eh, en la antigüedad, la Tanaj se dividía en tres partes. La ley de Moisés, la ley de Moisés, los profetas y los demás escritos. Ley de Moisés, profetas y escritos, cuyas iniciales en el idioma hebreo son las siguientes. ¿Cuál es la inicial de la ley de Moisés? Digan, Fíjate. la T. Luego, los profetas. ¿Cuál es la inicial de los profetas en el idioma hebreo? La N de Neevim, los Neevim, la N. ¿Y cuál es la inicial de los demás escritos que no son Acá. profetas? La K, los Ketubim, los Ketubim. Entonces, la Tanaj hace referencia a la T de Torah, a la N de Nevim y a la K de los Ketubim. Y nada más se le interpolan la letra, la vocal A, Tanaj. Es decir, la Torah, los Nevim y los Ketubim. Es decir, la ley de Moisés, los profetas y los demás escritos. De ahí viene el nombre Tanaj o Tanak. Ok, gracias, maestro. Excelente. Profe, Sí, adelante. este, y bueno, no estoy seguro. Ese fue cuando se reunieron en Yatnia, fue cuando terminaron este nombre de Tanakh o ya desde antes. Digo, porque nada más a lo mejor lo veía como lo que era la Torah, los Ketuvim y los Nevim, pero ya cuando los cristianos empezaron a utilizar los libros sagrados, también ya había los judíos después de la destrucción del templo, como que se reunieron ahí en Jamnia para determinar como que, pues, no sé si decir canon, desconozco Sí, en ese sentido, ¿verdad? qué buen comentario. ¿Cuándo se le empezó a nombrar el Tanaj o la Tanaj? En este momento no lo sé con precisión, pero sí tenemos registro en el libro de Esdras que ya se hacía la división de la Torá, los profetas y los demás escritos. Y también en el Evangelio el Señor Jesucristo hace referencia a esta división. Busquen en los profetas y en los escritos y ellos hablan de mí. Entonces, esta división parece ser que en tres partes ya estaba presente en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, y esta parte es muy importante, el judaísmo del primer siglo, de tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no tenía un canon bíblico definido. La propuesta de que el canon bíblico judío se definió en la ciudad de Yabnia, después de que el templo de Jerusalén fue destruido. Esto quizás, bueno, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el ejército romano del general Tito. Parece ser que la idea de la hipótesis de Yabnia es una propuesta del siglo XIX de un judío que se llamaba Theodor, no recuerdo el apellido, perdón, pero hoy día la hipótesis de que el canon bíblico judío se definió en Yabnia, hoy está muy desestimada. Eh, el, el biblista judío más reconocido actualmente y también la enciclopedia bíblica, enciclopedia judía dicen que el canon bíblico judío, el que hoy día aceptan los judíos, se terminó de definir entre el siglo II o quizás más bien entre el III, es más, siglo III o IV. ¿No? Y esto con el esfuerzo de otros judíos que querían
compilar las escrituras judías y guardar las tradiciones. Se llamaban masoretas, porque la tradición se dice masora, y estos hombres que querían conservar fiel la tradición judía les llamaron los masoretas del siglo tercero o cuarto. No existe un registro claro. Lo que sí también es un hecho es que las primeras comunidades cristianas no usaban la lista de libros inspirados que usaron tiempo después los masoretas. Eso lo veremos en la formación del canon bíblico. Usaban otra versión, una versión larga, un canon bíblico que se hizo en Alejandría y se conoció como la Septuaginta, que contenía bastantes más libros. Eso será en la siguiente sesión cuando veamos la historia de la formación del canon bíblico. Pero sí, cuando el judaísmo definió su canon bíblico, la iglesia había recibido la autoridad de parte de Cristo para atar y desatar, para ser el nuevo pueblo de Dios. Entonces, las definiciones que hiciera el pueblo judío acerca del canon bíblico ya no eran vinculantes para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ya no era el pueblo antiguo de Israel, sino el nuevo Israel, el Israel espiritual, la iglesia, nosotros, con las autoridades del pueblo de Israel, del nuevo pueblo de Israel, el Papa y los obispos. Creo que les va a gustar la siguiente clase, ahí voy a profundizar en todos estos aspectos. Muy bien, maestro. Muy bien, Maestro, excelente. Adelante. Disculpe, Nevin, Ketubín y la T, ¿de qué era? La Torá, la ley de Moisés. La Torá, los Nevim con doble E, Nevim, la terminación in o im es el plural en el idioma de los hebreos. Nevim significa profetas. Ketubim, otros escritos, plural. Por ejemplo, para decir una comunidad, ellos dicen kibutzin. Un kibutz es una colonia, digamos un barrio. No es precisamente un barrio, pero para decirlo en plural es un kibutzin. La terminación in es plural en el idioma de los hebreos. Muy bien. Pues vamos a parar por hoy nuestra clase, mis queridos hermanos, y si el Señor lo permite, la siguiente sesión hablaremos primero de forma muy breve cómo se forma el Antiguo Testamento, cómo se forma el Nuevo Testamento y la razón por la que creemos que es palabra de Dios. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Que Dios los bendiga, mis hermanitos. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Buenas Buenas noches, buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches.